torno a la cuestión indígena en la antropología argentina. Y bueno, estará a cargo de Juan Carlos Radovichky para toda la antropología argentina. Y bueno, Juan Carlos es doctor en antropología social, profesor titular regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y bueno, se desempeña como investigador en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA. Bueno, y para nosotros sí particularmente tiene un valor adicional, que es que ha sido profesor de la casa, muy querido por toda la carrera, y el consejero de beca de creo de todos los becarios de CONICET de esta facultad ha sido Ibi, así que bueno, un reconocimiento por eso. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es agradable y placentero, no obstante todo lo que estamos viviendo, reencontrarnos con amigos o compañeros después de cierto tiempo. Por suerte pude participar en las anteriores jornadas, la de 2015, las primeras también, y bueno, recuperar experiencias, memorias, afectos que hemos tenido y que mantenemos a pesar del paso del tiempo, aunque a veces no nos veamos mucho con algunos colegas. Le quiero agradecer a los organizadores de la jornada el haberme invitado, a Juan Pablo Mata especialmente, con su gran capacidad organizativa y de cómo él consigue cosas, y bueno, eso es realmente destacable. Además quiero felicitarlo a él y a su equipo por el premio que han recibido recientemente, lo cual es muy auspicioso, no solo en el plano como equipo o personal a cada uno, sino que para la disciplina. Creo que es muy valioso en estos momentos donde hay intentos y prácticas de desvalorización de la investigación en ciencias sociales, humanidades, que un equipo que trabaja un tema tan considerable en cuanto a su importancia como el tema del conflicto haya sido premiado por una institución académica del Estado provincial. Realmente eso me parece muy valioso. Yo voy a seguir con la misma línea que mis compañeras y mi compañero Sebastián, Virginia y Soledad vinieron trabajando, esto de la coyuntura, o de cómo nos trata la coyuntura, o de cómo nos descoyuntura el gobierno de Macri, digamos, en estos momentos, ¿no? En esta inmediatez que nos toca vivir a cada uno desde el espacio que fuere. Acá tenemos el problema de CONICET, que se refirieron los compañeros, que está en plena actividad y en plena vigencia el reclamo y la lucha de los trabajadores que prácticamente fueron despedidos y con promesas incumplidas, con descalificaciones, con agresiones, compañeros que fueron compañeras agredidas en esta nueva modalidad que hay en los medios de comunicación, de esos famosos trolls, correos electrónicos, gente que es vigilada. Virginia hizo un comentario con lo que sintió cuando un colega de organismos de derechos humanos le hizo ciertas sugerencias para ir a Jujuy, y hoy eso está a flor de piel y está vigente en todos lados. Incluso creo que tenemos que difundirlo, especialmente a los compañeros más jóvenes que no experimentaron otras épocas. A mí me retrotrae a sensaciones y sentimientos y prácticas que tuvimos que desarrollar durante la dictadura, y realmente es terrible. Por eso, no obstante esta cuestión de incertidumbre, miedo y violencia que mencionó Sebastián como ejes del momento actual, creo que el poder reunirnos en este espacio, no solo como actividad académica complementaria a nuestros estudios, a nuestro trabajo, tiene, creo, también un espacio de socialización, de respaldo, de compañerismo que necesitamos imperiosamente para enfrentar ese momento, que creo que es muy difícil. Tal vez, refiriéndome al tema del cual me toca hablar, tengo un aspecto positivo. A lo mejor Macri va a lograr la unidad del movimiento indígena en Argentina, y algo más aún que puede ser la unidad de los antropólogos, lo cual eso no lo logró ningún gobierno en ningún momento. Así que
no hay mal que por bien no venga, como suele afirmarse. Yo incluso había pensado hablar de otras cosas, pero la coyuntura, la emergencia, la urgencia nos lleva a adecuarnos a esta situación. Iba a contar, o voy a contar brevemente algo que tiene que ver con cierta trayectoria biográfica personal que trataré de no ser anecdótico ni autorreferencial, sino que esta experiencia individual tiene que ver también con prácticas colectivas que en algún momento me influyeron, signaron mi vida académica, tanto como estudiante, como así también cuando terminé la carrera de antropología. No tenía trabajo, por supuesto, durante la dictadura, y después cuando, por suerte, durante el proceso de democratización, con todo un grupo de compañeros de mi generación, logramos insertarnos en los ámbitos académicos, laborales, de investigación, docencia, en algunos casos de trabajos más de gestión y cosas por el estilo. Yo hace muchísimos años ingresé a la carrera de antropología. Hugo Ratira había sido director del departamento, fue mi profesor en una materia, en un seminario muy interesante durante lo que se llamó la primavera camporista, pero incluso yo había entrado antes, durante la dictadura de Lanuse, donde en el año 71 cursé una materia que se llamaba Introducción a la Antropología. Yo voy a hablar desde la UBA, ustedes seguramente me van a acusar de ubacentrismo, pero fue mi experiencia y no quiero generalizarlo para otras cuestiones y otras universidades del país, pero es mi experiencia. Durante ese momento existía un gobierno autoritario que había comenzado a aflojar las riendas un poco debido a los grados de lucha popular, a las cuestiones que en aquel momento se fueron generando, como paulatinamente fue el retorno de Perón al país, la institucionalización, palabra que le costaba mucho pronunciar al general Lanús en ese momento, y qué pasaba un poco en la carrera de antropología y qué pasaba especialmente con esta temática que es la cuestión indígena en nuestro país. Era un contexto de clara politización e ideologización, no tanto sabemos a nivel nacional e internacional. Un espíritu de época que nos marcaba era la preocupación por recuperar y actualizar problemáticas que no habían sido tratadas por determinados docentes de quienes hegemonizaban el control de la carrera de antropología, que era una postura marcadamente conservadora. Algunos de ustedes, a través de tal vez de algunas materias, habrán oído hablar de quien fue Marcelo Bormida, un italiano fascista que era el que controló la carrera durante unos cuantos años. La carrera y otras instancias de investigación, como en algún momento el CONICET y espacios diversos. La situación de contemporaneidad de los pueblos originarios estaba totalmente ausente en las bibliografías, en los textos, en las discusiones de cátedra. Yo cursaba una materia, como les dije, que se llamaba Introducción a la Antropología, o Introducción a la Ciencia de Antropología, dictada por una gran cantidad de profesores, no recuerdo el número, pero casi llegaba a una decena o un poco menos, donde cada uno daba una parte, alguna especialidad de las ciencias antropológicas, con textos muy... que evidentemente todos tienen su valor, pero con una gran desactualización teórica, bibliográfica, de las cuestiones que en otros lugares del planeta se discutían o se planteaban en términos de estudios antropológicos. Esta perspectiva crítica y comprometida era algo que permeaba también la idea de compromiso que estaba siempre presente en algunos docentes y en muchos de los estudiantes que habíamos ingresado a la universidad en ese momento, ninguno con intención de trabajar como antropólogo, sino simplemente la idea era otra, ¿no? Quizás como ideal de largo plazo la revolución social, pero algo que fue frustrándose paulatinamente. Se cuestionaba el rol del conocimiento y el saber y no vincularlos a los procesos de transformación social. La crítica permanente que se le hacía a este sector hegemónico de la carrera era rechazar el exotismo, cierta forma de preterismo, esencialismo, etnocentrismo, naturalizaciones que la antropología oficial realizaba hacia los pueblos indígenas. Nuestra crítica seguramente era desde una perspectiva naif, porque no teníamos mucha formación, pero era el momento de iniciarnos en ese aspecto. Y había una anécdota que yo la cuento a veces,
en las clases en Buenos Aires o en reuniones relacionadas con el tema, que tenía que ver con la actitud que tuvieron algunos jóvenes profesores que tuvimos, ayudantes de cátedra, como Miguel Alberto Bartolomé, Alicia Barabas, entre otros, quienes en sus comisiones de trabajos prácticos traían temáticas que nada tenían que ver con la materia que dictaba Bormida y sus colegas en las clases teóricas. Entonces, Miguel Bartolomé hacía poco que había participado en la primera reunión de Barbados, que se realizó en el año 71, que se llamó la primera declaración de Barbados por la liberación del indígena, donde trajo una serie de ideas, de cuestiones que tal vez voy a mencionar un poquito brevemente antes de referirme después a cuestiones vigentes, actuales y que nos demandan tratarlas con urgencia. Las perspectivas conservadoras y si se quiere anacrónicas que se nos transmitía en términos de bibliografía, por ejemplo, se enseñaba como algo sumamente vigente y moderno en la escuela histórico-cultural y el difusionismo, sin plantearse los nuevos debates que se habían dado. Yo recuerdo, revisando bibliografía en la biblioteca del Museo Etnográfico, que pertenece a nuestra facultad en la UBA, había encontrado un texto de Roberto Cardoso de Oliveira del año 63, donde planteaba la situación de modé de todos estos enfoques y lo que en ese momento se discutía, que era la vigencia del estructuralismo y todos los problemas que planteaba Lévi-Strauss y sus seguidores en términos de entender cuestiones relativas, por ejemplo, a los pueblos indígenas, ¿no? La reunión de Barbados, donde sale la primera declaración, participaron 14 investigadores, 14 antropólogos, de los cuales había una sola mujer. Seguramente lo hicieron para que no nos acusaran de machistas invitar a una mujer, pero bueno, no, evidentemente eso es una broma. Fue algo que se organizó a través de unos fondos internacionales y donde se realizó una crítica a los estados, por un lado, a las misiones religiosas, por otro, y a la antropología. Lo interesante de rescatar es la responsabilidad de la antropología en la situación de sumisión, de explotación, de genocidio y etnocidio que habrían sufrido los pueblos indígenas en América durante siglos y en la contemporaneidad. La principal crítica a la antropología inicialmente fue haber sido instrumento de la dominación colonial y con frecuencia refiriéndose a programas nefastos de acción sobre grupos indígenas, planes basados en estereotipos y distorsiones que en realidad lo que tendían era a encubrir la verdadera situación de explotación. En ese momento seguramente estaban discutiendo con la teoría de la modernización, cierta forma del desarrollismo, la Alianza para el Progreso lanzada en Estados Unidos, ¿no es cierto? Recordemos que eso era posterior a la Revolución Cubana, a ciertas reformas agrarias fallidas que habían ocurrido en América Latina, posterior al famoso Plan Camelot, que fue una planificación desde academias y espacios políticos y geopolíticos norteamericanos referidos a cómo realizar determinadas investigaciones para conocer grados de insurgencia en América Latina, etc. No me voy a referir a eso con detalle porque nos llevaría mucho tiempo. Se critica la posición de los antropólogos en cuanto a errores y equivocaciones vinculados al cientificismo, donde se eliminaba la responsabilidad política del investigador como trabajador, donde existía cierta hipocresía que se manifestaba en ciertas protestas retóricas, pero que en el fondo evitaban el compromiso y negaban la posibilidad de transformar la realidad que criticaban y que en última instancia terminaban a reforzar ese sistema de dominación. Y planteaban la necesidad en Latinoamérica de luchar por la liberación de los pueblos colonizados en colaboración y en gran medida también reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad nacional. Creo que eso todavía está vigente, ¿no es cierto? Si pensamos en las cosas que ocurren cotidianamente en términos de demonizaciones, de descalificaciones, de estereotipos, prejuicios y mentiras que se desparraman con gran celeridad y potencia por parte de los medios hegemónicos dominantes, ¿no? Lo mismo que
decía en una parte: cumple el antropólogo denunciar por todos los medios las cuestiones relativas al pasado histórico del genocidio, como así también las cuestiones vinculadas con el racismo, la discriminación presente en diversas formas en el Estado y en la sociedad en general. Y desarrollan toda una serie de cuestiones respecto a el indígena como protagonista de su propio destino, que luego de transcurrido unas cuantas décadas comenzó a producirse de una manera intensa, ¿no? Cuando las organizaciones empiezan a plantear estrategias de poder, en muchos casos saliendo de prácticas de cooptación o del paternalismo estatal o de políticas indigenistas paternalistas y dirigidas por el Estado. Era un momento de discusiones sobre la cuestión étnica y la lucha de clase, la conciencia de clase, la lucha del proletariado, en un momento en que se pensaba que la revolución social era algo que estaba en un proceso de creciente logro a través de determinados procesos que habían ocurrido y que se estaban dando a nivel mundial, y sobre este tema era motivo de discusión, una discusión que posteriormente fue saldada, pero a veces se planteaba que los reclamos de ciertos particularismos étnicos tal vez tendían a diluir la homogeneidad que el movimiento obrero debía llevar en su lucha por la liberación. Hubo textos interesantes, Díaz Polanco, Stefano Varese, Scott Robinson, Miguel Bartolomé discutieron sobre esto. Era el marco de los 70, donde esto se rozaba con distintas vertientes políticas, ¿no? Del trotskismo, del maoísmo, el peronismo en Argentina, las posturas más vinculadas a marxismos más organicistas, en fin, toda una serie de discusiones que en nuestro caso nos desbordaban, en especial por nuestra escasa formación, pero fue el proceso mediante el cual nos involucramos en estas cuestiones. Y prácticamente esto estaba presente en los estudiantes de antropología, ¿no? Éramos los de antropología quienes planteábamos estas cosas raras en las discusiones que a veces se daban en reuniones políticas o en asambleas. Por ejemplo, Miguel Bartolomé había tenido la ingeniosa idea de que discutiéramos un libro que recién se acababa de editar, que era un libro de Darcy Ribeiro, Fronteras Indígenas de la Civilización, donde él hacía todo un desarrollo histórico y contemporáneo de los grados de contacto y de sometimiento de la población indígena de Brasil, un trabajo impresionante, estableciendo tipologías y formas diversas de interpretación, lo cual sirvieron para despertar curiosidades interesantes. Creo que con el paso del tiempo ese era un trabajo útil para el Brasil. No sé, ese modelo que él había elaborado lo intentó aplicar en algún momento un antropólogo argentino de la generación de Hugo, Miguel Ángel González, con quien con Hugo tuvimos la oportunidad el año pasado de participar en un homenaje que se hizo en el Pago Chico de Miguel Ángel González en el Partido de Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor. Miguel Ángel intentó aplicar este modelo para ver la estratificación social y étnica en el Comahue, pero creo que evidentemente no era del todo adecuado para un modelo regional diferente. También el texto de Manuel Terré, que había surgido ese año también, el marxismo ante las sociedades primitivas, de toda esta corriente estructural marxista francesa que ya venía desarrollando una producción muy interesante, referida a otros países del orbe, ¿no? En algunos casos mayoritariamente para el caso de África, con todas las influencias de Althusser, etc. Lo de la situación colonial, por ejemplo, Balandier y otros autores también fueron muy importantes a la hora de releer, o de leer inicialmente y de releer después los trabajos de Roberto Cardoso de Oliveira, cuando se refería a fricción interétnica, a los sistemas de articulación interétnica, urbanización, en fin, el proceso rural-urbano de los indígenas migrantes, cosas que hasta ese momento era poco considerado, precisamente por ciertas trampas teórico-metodológicas que existían en ese momento, de pensar si se podía pensar que un indígena podía ser urbano. Ahora se piensa si puede tener binoculares o celular o manejar una 4x4.
se utilizaron conceptos que tal vez provenían de marcos teóricos que habían sido criticados, pero con una vuelta de tuerca, digamos, con una refutación de esos conceptos de asimilación, integración o modernización, tratando de buscar otros ejes explicativos, ¿no? Más que nada una preocupación histórica globalizante, esta dicotomía del árbol y el bosque, que en algún momento incluso Malinowski llegó a hablar de eso, pero sin que él lo lograra en sus trabajos, ¿no? En ese contexto también se solía discutir qué significaba ser antropólogo y si tenía sentido la antropología como disciplina autónoma en el marco de un planteo de globalización, de la posibilidad de elaborar un marco teórico general que superara esto que se denominaba los compartimentos estancos de las ciencias sociales o las humanidades. Y en qué consistía el aprendizaje, ¿no? Buscando profundidad, que no fuera difuso. Los textos que también tuvieron que ver en esa época, por ejemplo, las obras de Fanon, Los condenados de la tierra, Piel negra, máscaras blancas, que creo que merecerían y merecen una lectura, una relectura hoy, a la hora de entender algunas cuestiones, salvando las distancias del paso del tiempo. Mariátegui, Stavenhagen, en fin, eran autores que con necesidad de ser recuperados. Y se planteaban también desde perspectivas de opciones personales o colectivas. Yo estoy hablando aparentemente en términos individuales porque es mi experiencia, pero creo que era algo compartido y algo colectivo lo que yo describo como mi caso personal. Las opciones eran o la de un compromiso militante, político y de lucha, o la burocratización institucionalizada y disciplinada en el ámbito académico, ¿no? Participando en cátedras que poco enseñaban, cuya característica fundamental era la fragilidad y la debilidad teórico-metodológica, ¿no? De gran inconsistencia. Esto se profundiza cuando ocurre la dictadura militar, o si se quiere, ya un año antes, con la intervención de la Universidad por Otalagano, en la famosa misión Ivanisevich, que nuestra facultad fue particularmente afectada en ese momento. Durante los años 80 y 90, principalmente en los 80, muchos nos intentábamos juntar en espacios semi-clandestinos de lecturas, de discusión o de cursos, donde algunos profesores que también estaban semi-clandestinos o prohibidos en los ámbitos oficiales nos daban clases o charlas sobre cuestiones que hasta ese momento no habíamos visto. Eran espacios como fue el IDES, un espacio que había creado también Blas Alberti, Flaxo en su momento, y espacios sin cobertura institucional también. Posteriormente vemos que se da un predominio de los esquemas o las tendencias posmodernas de interpretar la realidad sociocultural, donde aparentemente no habría nada fuera del discurso, no hay principios últimos, ¿no? La realidad solo estaría constituida por la fragmentación, donde no hay hechos ni datos, sino solo interpretación de los mismos. Este enfoque se da ya en los 90 o fines de los 80, cuando, en nuestro caso, un grupo de jóvenes en aquel momento becarios, habíamos tenido la posibilidad de conseguir trabajo, cosa que en algún momento pensamos que eso nunca iba a ocurrir. Así que siempre hay esperanza. Si pudimos en aquel momento, ¿por qué no esperar que ahora también podamos conseguirlo, ¿no? No solo que se nos venga dado, sino luchando para conseguirlo, como están haciendo los compañeros y compañeras del CONICET. Pero cuando estos enfoques prevalecían en América Latina, se daba también cierta tendencia de aceptar o subalternizar los estudios, adoptando modelos que venían de los países centrales, donde se subalternizaba quizás aspectos que tenían que ver con la realidad socioeconómica, precisamente cuando en América Latina se estaban dando los más grandes programas de ajuste, con graves problemas económicos, de exclusión, marginación, la exclusión social, el retiro del Estado de las políticas sociales, privatizaciones, etc. Quizás lo que es el continente con
la mayor desigualdad del planeta. En ese momento, ante el retiro del Estado, muchas políticas estaban dadas por los organismos internacionales. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, ciertas iglesias y en el ámbito más nacional, local, aquello que solía denominarse el tercer sector, ¿no? El Estado se retira y deriva determinadas políticas sociales a esos espacios. Y esta prioridad por ciertos aspectos simbólicos daba, siempre que hay un marco teórico conceptual que hegemoniza, va a haber otro que está subalternizado, ¿no? Entonces este énfasis en las cuestiones de tipo simbólicas subalternizaba análisis como por ejemplo vinculado a la lucha de clases, a las clases sociales, al incremento de la explotación, o qué particularidad tenían estos ejes temáticos en la población indígena de América Latina o de Argentina, que en realidad tiene su gran especificidad, ¿no? Eso fue debido a haber asumido desde nuestras antropologías periféricas cierto modelo dominante en las metrópolis, ¿no? En un momento que en el mundo se daban crecientemente situaciones de conflictos étnicos, interétnicos nacionales, desgajamiento de países, separatismos, etc., persecuciones, guerras incluso. Con este periodo neoliberal de los 90 se producen ciertas paradojas, como fue un gran incremento de instrumentos legales que constituyen, incluso hoy en día, herramientas de utilidad. En Argentina se dio la reforma constitucional en el año 94, si bien Menem lo hizo para su reelección presidencial, hubo concesiones que debió realizar, plasmadas en aquel llamado Pacto de Olivos, donde entre aquellas estaban los derechos indígenas. Se eliminaron de la Constitución aspectos discriminatorios y se introdujo un artículo y un inciso donde se reconocen derechos históricos, preexistencia étnica, el derecho a la tierra y a conseguir tierras adicionales, en fin, la educación bilingüe intercultural. Era el momento también del surgimiento o el crecimiento o el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, ya planteando estrategias de poder bastante claras. Entonces hubo cierto énfasis en el estudio de los movimientos sociales o etnopolíticos o indígenas o como querramos llamarlo, aunque no se percibía la necesidad de vincular el surgimiento y desarrollo de estos movimientos quizás en marcos más amplios donde se tuvieran en cuenta los contextos internacionales, globales, y a veces se enfatizaba frecuentemente desde cierta internalidad, ¿no? Podemos considerarlo un error teórico-metodológico, ¿no? Esa internalidad que a veces está preñada del sentido común, que también penetra en el discurso científico, como alguna vez creo que lo señalara Bachelard. En mi caso, recuerdo que incluso Miguel Bartolomé lo menciona en un artículo, creo, era hasta después de la dictadura, era hasta poco prestigioso trabajar temas vinculados a los pueblos indígenas, precisamente por toda la experiencia que había ocurrido con este grupo hegemónico que en la UBA se había posicionado y había realizado investigaciones vinculadas a registros mitográficos, con condiciones de investigación éticamente bastante cuestionables, por lo cual eran mal considerados en algunas regiones. Recuerdo una vez en Formosa, que me tocó viajar por un proyecto concreto y de corta duración, tuvimos que demostrar que no teníamos nada que ver con Bormida y sus epígonos, como solía llamarlo Blas Alberti, para poder legitimarnos en un trabajo que íbamos a realizar en ese momento, ¿no? La idea de pensar otras posibilidades, por ejemplo, que creo que tiene que ver con algo que podemos hablar un poquito después referido a los problemas recientes en la Patagonia, ¿no? La noción de formaciones sociales de frontera, donde el tratar de vincular los procesos identitarios con los aspectos materiales de la sociedad era un desafío interesante para no perder de vista esta articulación que a veces cuesta mucho realizar.
Por un lado, la idea era recuperar etnográficamente ciertos procesos culturales que ocurren en un nivel transfronterizo, entendiendo a la frontera como un significante, en tanto límite político entre dos naciones, culturas, pero a su vez también con la necesidad de deconstruirlo y dar lugar al registro de procesos de integración, intercambio, heterogeneidades y complejidades, que se plasmaban en ideas como culturas transfronterizas o identidades transfronterizas, que muchas veces trascienden las identidades nacionales y que son útiles, creo, para la discusión o incluso para la difusión de ciertas problemáticas. No solo para la región patagónica, creo que evidentemente se puede pensar para la región chaqueña, el NOA, en fin, cada una con su peculiaridad, con sus especificidades, y que creo que se sintetiza en esta frase, que es de un texto de Hugo Trinchero, donde dice: la globalización económica configura una categoría que pretende corresponderse con una nueva fase de regulación de la expansión del capital hegemonizado por el capital financiero y en segunda instancia por capitales comerciales y empresas transnacionales. Los procesos de integración territorial e incluso cultural deben ser entendidos en contrapunto a esa dinámica de acumulación y no desde el rescate de categorías esencialistas de identidad o cultura, o bien desde un voluntarismo que suele confundir a veces la parte con el todo. Evidentemente, creo que esta síntesis es interesante y nos lleva también a pensar en los procesos de formación de los mercados, los procesos de transición, los desarrollos históricos que tienen que ver con formas de subsunción que en el desarrollo del capitalismo han provocado sobre determinadas formaciones sociales o grupos sociales diversos, en este caso las poblaciones indígenas, que ha tenido matices en según las distintas regiones del país. Pero no hay duda que la concentración y mundialización de la economía, el movimiento que tiende a la obtención de tasas de ganancias extraordinarias, mediante aquel concepto histórico de acumulación originaria, que creo que es interesante porque no constituye una etapa en el desarrollo del capitalismo, sino una modalidad que puede adoptarse en cualquier momento, y lo estamos viendo hoy en todo el mundo y en Argentina en particular, ¿no? Esta nueva modalidad que bueno, David Harvey, por ejemplo, lo llamó acumulación por desposesión, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Tal como lo cita, creo que esta es una cita parcial de Harvey que dice: el proceso de acumulación originaria que cita Marx no solo ocurrió en los inicios del capitalismo, sino que sigue ocurriendo en la actualidad y que es de hecho una característica estructural. En ese sentido, creo que teniendo en cuenta un contexto global, existiría la posibilidad de entender algunos procesos de despojo a través de grandes inversiones o megaproyectos que están ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país en estos momentos, ¿no? El neoextractivismo, minería, hidrocarburos, litio, construcción de hidroeléctricas, proyectos madereros, megaproyectos turísticos, inmobiliarios, en fin, son, creo que, los distintos ejes que tiene este proyecto de grandes inversiones relacionado con esta forma de acumulación por desposesión. Y esto evidentemente se incrementa y se facilita con la disminución de la capacidad reguladora de los estados nacionales. Pasó en los 90 y está pasando ahora creo que está en sus inicios, pero evidentemente es una situación semejante. Yendo a cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el conflicto que tienen el pueblo mapuche en la actualidad, el concepto de desierto, ¿no? La llamada conquista del desierto, como una concepción tradicional que tiene un eje conceptual que se continúa con matices. Evidentemente no quiero decir con esto que la historia se repite, ni mucho menos, sino que existen semejanzas en hilos conductores de construcción de subjetividades y procesos ideológicos que hacen que perduren en el tiempo. Por ejemplo, en el año 70, revisando cuando yo investigué el tema del impacto social de las grandes represas en Patagonia, cuando inauguran el Chocón durante la dictadura de Onganía en el año 70, el que la inauguró fue el general Olascuaga. El general Olascuaga era, no sé si nieto o bisnieto de otro general Olascuaga, que fue uno de los que condujo una de las columnas de la llamada conquista del desierto que atravesó Mendoza hacia el norte de Neuquén.
El general Lascuaga en 1970 habló de la segunda conquista del desierto, en este caso mencionando el progreso, el desarrollo, las posibilidades que esas grandes obras como el Chocón iban a traer para la región y para el país en un futuro. Y evidentemente nos encontramos con que hace un año o poco menos, quien fuera ministro de Educación, Esteban Bullrich, en Choel Choel, declaró que estaría bueno llevar a cabo una segunda conquista del desierto, habló de la educación, pero lo hizo en el lugar donde Roca había celebrado una misa al finalizar su conquista del desierto, por lo cual las casualidades a veces no son tan casuales. Bullrich es uno de los apellidos involucrados en el reparto de tierra después del proceso genocida y de ocupación de tierras indígenas en Patagonia. En toda la región del lago Nahuelhuapi hay propiedades Bullrich, Pinedo, Peña, Chorena, etc. Son los apellidos que en gran medida coinciden con quienes están en el gobierno hoy. En el año 2013, un número especial de National Geographic en español, la revista, se lo dedica a Vaca Muerta. Vaca Muerta saben que es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de la Argentina, uno de los más importantes del mundo, especialmente en gas, que para extraerlo hay que aplicar la técnica de la fractura hidráulica o la técnica del fracking como modalidad de extracción, lo cual es muy destructiva. Hay un trabajo de Marcelo Sarlingo muy interesante al respecto. A los que les interese pueden consultarlo porque a mí me resultó de suma utilidad. Esta cuestión de las fronteras como ámbito de expansión de determinadas relaciones de producción siempre van a estar vinculadas a procesos productivos y reproductivos heterogéneos, ¿no? Por un lado, aquellos de las fronteras agropecuarias como frentes económicos y las fronteras políticas, con sus niveles de correlación en términos de conformación de nacionalidad, de establecimiento o control de la soberanía nacional. La soberanía nacional va a ser otro de los elementos presentes y que hoy también están en el discurso, ¿no? Aquello que Benedict Anderson llamó la fantasía paranoica del Estado-Nación. Esas fantasías paranoicas del Estado-Nación están presentes intensamente en el discurso y en las construcciones ideológicas que se realizan para demonizar, por ejemplo, al pueblo mapuche actualmente, ¿no? Luego de esta conquista del desierto, donde la frontera cívico-militar llevó a un control territorial, pero donde se planteó un nuevo proyecto civilizatorio, donde la relación con el indígena era una relación de no pacto, de no trato, que creo que es algo a lo que se está atendiendo hoy. Nadie plantea alternativas de solución de los conflictos, de articulación, de mediación. Evidentemente, esto que les voy a leer creo que tiene plena vigencia hoy en día. El viaje militar planificado y ejecutado desde el centro hacia la periferia producía una conflictividad y tendía a ser ocultado o escondido tras discursos grandilocuentes sobre la beligerancia india. Esto está tomado de fuentes analizando aquellas campañas de exterminio. O por ejemplo lo que decía David Viñas hace mucho tiempo, ¿no? Hablando sobre la privatización del desierto, referido a su refuncionalización rápida e intempestiva del espacio hacia un mercado mundial ávido de ventajas comparativas que ofrecía la región al capitalismo mundial, ¿no? Entonces vimos que se produjo un exterminio legitimado por el salvajismo del malón, ¿no? Hoy el malón es esto que se denomina la RAM, que nadie sabe ni conoce con exactitud si existe de verdad. El malón tal vez hoy sean la corte de rutas, las recuperaciones de territorios, la guerra simbólica que jóvenes mapuches le dedican a la estatua de Roca en Bariloche, que ahora está cubierta, está vallada, y ciertas cuestiones semánticas del lenguaje, como por ejemplo el programa de la Nata de hace 15 días o algo así, hablaba de la guerra por la tierra, utilizando la palabra guerra. Alfredo Leuco, un periodista conocido, hablaba de nos han declarado la guerra. Las noticias hablan de territorios tomados.
tierras sagradas, y siempre utilizando el sagrado con comillas, muchas veces pensado como algo realmente inexistente, burlón. Las preguntas son siempre referidas a cuestiones muy puntuales, ¿no? Descalificación. El otro día tuvimos una reunión, algunos compañeros y compañeras que trabajamos en el tema indígena desde la facultad, y vinieron dirigentes de organismos de derechos humanos y dirigentes indígenas, y tuvimos una conexión vía Skype con una colega de Misiones, Ana María Golosito Kramer, y ella manifestaba, indignada, de cómo con tan poco tiempo, en tan poco tiempo, los logros que pocos, medianos o muchos, que la antropología habría logrado en algunos puntos en relación a cómo conceptualizar las relaciones interétnicas y la situación de los pueblos indígenas en Argentina, se veía avasallado por estas lluvias de mentiras, ¿no? De violencia simbólica, donde se plantea la tensión amigo-enemigo, donde la violencia está institucionalizada y legitimada, donde el negacionismo es algo presente. Supongo que lo que sigue a esto, la represión se va a convertir en una guerra justa, ¿no? En esta segunda conquista del desierto. Virginia nos habló de los peritajes, o de su experiencia con el trabajo con los dirigentes detenidos y juzgados de la Tupac Amaru en Mendoza, y que fue exitoso el resultado de ese juicio, de ese proceso, y donde el peritaje sirvió de mucho. Creo que esa es una instancia que a lo mejor nos podemos volver a vernos involucrados, quizás con mayor intensidad en los próximos tiempos. Por eso hay que pensar también sobre algunas características y efectos y dificultades que puede tener este trabajo. Evidentemente se trata de una competencia técnico-científica en contextos complejos y multidimensionales, donde hay presiones, intereses opuestos, negociaciones, que van a involucrar a distintos actores sociales. Puede ser el Estado, el gobierno, intereses privados, la academia misma, los pueblos indígenas, los cooperativistas, los dirigentes barriales o quienes fueran, ¿no? Y evidentemente vamos a estar totalmente dependiendo de cómo se producen y se manifiestan determinadas coyunturas políticas. Y debemos también tratar de evitar de caer en algunos peligros y trampas, ¿no? Que a los cuales nos podemos exponer cuando realizamos este tipo de tareas, ¿no? A veces la relación entre antropólogos y abogados, entre el derecho y la antropología, donde hay a veces códigos o aspectos culturales distintos, saberes específicos, códigos escritos frente a reflexiones teórico-metodológicas, a veces presentan dificultades, pero bueno, no son insalvables. Y en cuanto a la investigación antropológica y la acción judicial, el accionar de la justicia y las demandas indígenas, por ejemplo, suele haber zonas grises, ¿no? Donde hay legislación nacional, provinciales, internacionales, declaraciones de organismos internacionales, los cuales le dan una gran complejidad. Según los momentos políticos, ha habido situaciones donde estas cosas han sido saldadas de manera positiva, incluso durante el liberalismo de los años 90, hubo algunos casos, y en la década pasada también, donde hubo casos donde la justicia falló a favor de organizaciones y comunidades que habían recuperado territorios y que habían llevado a cabo acciones que podían haber sido tildadas de delictivas, pero la justicia supo encontrar aspectos, no sé si llamarlos justificatorios, pero sí exculpantes en términos de demanda, de necesidades, en fin. Las cuestiones que suelen demandarnos en estos contextos judiciales suelen ser muy específicas, ¿no? Y evidentemente nos van a exigir un conocimiento certero, con conclusiones bien circunscritas y respuestas que deben ser exactas y precisas. Creo que lo que contaba Virginia respecto a su trabajo con colegas, compañeros que tenían experiencia en las cuestiones de antropología jurídica fueron de gran utilidad, y a veces eso se nos demanda en plazos muy breves, ¿no? Donde nosotros creemos que hay que hacer un año de investigación para poder tener una opinión seria y acabada.
Pero bueno, referido al tema indígena, a veces se plantean cuestiones delicadas, como por ejemplo, ¿el antropólogo puede afirmar o está facultado para decir quién puede pertenecer o no a un pueblo originario, entregando certificados de identidad indígena? ¿O quién pertenece a una comunidad? Yo una vez vi un manual ad hoc que se hizo en Perú, creo que es 2013, donde lo admitía como premisa, ¿no? Por, evidentemente, temas que requieren una gran discusión. Y a veces son las circunstancias las que llevan a adoptar determinadas actitudes. En el año 2015 nos pidieron las organizaciones mapuche de Neuquén que interviniéramos en un litigio que existía entre el Estado provincial y una comunidad por un relevamiento que habían realizado una colega, una antropóloga, en colaboración con técnicos y profesionales de la provincia y de las comunidades, y el Estado lo cuestionaba. Decía que solo se trataba de narrativas, que los testimonios orales no son prueba, todos, digamos, argumentos positivistas, donde a veces se exigían la prueba de ancestralidad. El gobernador de la provincia de Neuquén llegó a decir que los mapuches tenían que probar su presencia en la región desde el siglo XVI o XVII en el territorio que ocupaban, ¿no? Sin entender, o sí, entendiendo, pero embarrando la cancha, porque sabemos que los procesos antropodinámicos que allí ocurrieron fueron de una complejidad que difícil de esclarecer hoy en día incluso. Después hay otra cuestión que no nos podemos expresar de la misma manera o con las mismas formalidades como lo hacemos cuando escribimos nuestros textos o en nuestras clases o lo que hace nuestro quehacer académico, ¿no? Tal vez haya que buscar nuevos estilos de transmisión. Y un tema que a veces se ha planteado es la existencia de ciertos relativismos en la interpretación de algunas realidades y que a veces pueden actuar como influencias justificatorias de formas de desigualdad en ciertos grupos sociales, ¿no? Como puede ser el rol de la mujer en comunidades indígenas, donde hay delitos vinculados con la violación, en fin, eso se dio una discusión bastante importante hace unos años en nuestra facultad. Hubo algunas posiciones que discutimos enfrentadas, ¿no? En la crítica, por lo menos nuestra, estaba centrada en no naturalizar la homogeneidad que puede existir en un grupo determinado sin tener en cuenta que siempre van a existir desigualdades de todo tipo, económicas, de género, incluso hasta de clase social a veces. Después otra cuestión que también tiene y se acerca con más intensidad a lo que estamos discutiendo y viviendo estos días es el tema de la territorialidad, donde sabemos que legalmente en los instrumentos que existen en nuestro país ha habido avances importantes, como mencionábamos antes la reforma constitucional, y donde se puede decir, compartiendo la opinión de João Pacheco de Oliveira, un colega brasileño que ha trabajado mucho estos temas, que la territorialidad indígena no debe ser un simple concepto, sino que debe ser consistente con su propósito de permitir la continuidad histórica y cultural de los pueblos indígenas y devolverle las opciones de desarrollo negadas durante siglos. Esto está presente en las legislaciones, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o sea que existe la posibilidad de que como instrumentos legales sirvan como argumentos cuando se discute esto en la justicia. Pero la amenaza de los territorios de los pueblos indígenas tiene un marco que podemos pensar desde lo global, desde el capital financiero principalmente. Hace poco una economista de México, Eugenia Correa, creo que era una entrevista que le hizo el suplemento Cash de Economía de página 12, mencionaba que los mecanismos de especulación implicaron una muy fuerte alza de los precios de las tierras agrícolas y el redireccionamiento de la inversión extranjera directa. El alza en el precio de la tierra ha sido mayor que el de otros productos en los últimos años, ¿no? Es una situación semejante a lo que ocurrió en algún momento en los 90, cuando Menem dijo, vengan a la Argentina que acá lo que sobra es tierra, con esa bonomía y bondad que lo caracterizaba. Y los mecanismos que se dieron y se dan en la compra de tierras con posibilidades futuras de producción en algún lado, vender instrumentos de deuda para financiar esas compras,
Esos instrumentos de deuda son colocados en el mercado financiero internacional a la espera que esa tierra genere mayor rentabilidad. En algunos casos puede ser minería, agricultura, hidrocarburos. Evidentemente son millones de dólares que las grandes corporaciones ubican en ese caso, ¿no? Hay lugares donde la tierra puede ser útil por la renta agraria, lo que se produce. En el caso de la Patagonia es por los recursos naturales precisamente, ¿no? Hidrocarburos, minería, agua también. Esto tenemos que vincularlo con el contexto actual de la Argentina de Macri, porque uno de los hechos notorios fue el decreto 820 del 2016, donde Macri lo que hace es limitar los alcances de una ley cuyo número no me acuerdo, la ley, bueno, 27.000, no sé cuál, el número no importa, que limitaba la compra de tierras por capitales extranjeros. Establecía toda una serie de mecanismos. Inicialmente fue desfinanciada al no aportarse los fondos suficientes, y posteriormente con este decreto 820 del 16 liberaliza las posibilidades de compra de tierra por parte de intereses extranjeros, ¿no? Entonces estaríamos ante una situación semejante a la que se dio en los 90, cuando Menem declara y auspicia ese tipo de situaciones. Otro aspecto, ¿estoy bien en tiempo? Otro aspecto importante y que también nos convoca, y creo que no podemos dejar de tocarlo, tratarlo, es el de la ley 26.160, la necesidad de solicitar la prórroga. Hay toda una movilización en todo el país por parte de comunidades indígenas, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad diversas, en el ámbito académico, en escuelas, en fin, distintos grupos que están reclamando la necesidad de prorrogar una ley que surgió en 2006, cuyo objetivo principal era evitar era una ley de emergencia territorial, donde se planteaba evitar los desalojos y se planteaba realizar un relevamiento de las tierras indígenas de todo el país, basada en el artículo de la Constitución, basada también en algunas de las cuestiones que plantea el convenio 169, y fue prorrogada en 2009 y 2013. Como es una ley de emergencia, tiene plazos y vence el 23 de noviembre de este año. Por lo cual, si esa ley se cae, evidentemente nos vamos a encontrar con una situación, o muchas situaciones semejantes a la que ocurrió en Cuyame con la comunidad mapuche, pero en todo el país. Ese es uno de los reclamos por los cuales las organizaciones y comunidades indígenas se están organizando. Va a haber una marcha el 27 de septiembre en el Congreso, el 23 de septiembre se va a hacer un acampe en la Plaza del Congreso, y hay toda una embestida, digamos, destinada a presionar a los legisladores, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, para que aprueben la prórroga. En diputados es más clara la división, digamos, toda la oposición estaría mayoritariamente a favor de la prórroga y el oficialismo macrista y sus aliados no. En el Senado es más complejo, hay situaciones como la de Pichetto, que recibe órdenes de Pinedo, entonces él está en contra, junto con algunos otros senadores que hasta ahora se abstuvieron del tratamiento sobre tablas, en fin, todo eso tiene que ver con mecanismos parlamentarios que desconocemos. Esto lo comento porque nos lo transmitió dirigentes de organismos de derechos humanos que participaron en algunas de estas discusiones. Pinedo llegó a decir: la ley está impidiendo la acción de los jueces, o sea, los desalojos. Y evidentemente está relacionado con una frase que citaba el otro día un autor, decía: la legalidad nos mata, decía un conservador francés del siglo XIX, ante el avance de los derechos de los trabajadores del proletariado francés en su lucha contra el capital, ¿no? Evidentemente es lo mismo, es esa misma sensación que tiene Pinedo. Y hay, como ustedes han podido ver, toda una embestida en los medios de comunicación. Ahora seguramente va a comenzar contra la ley, además de contra los mapuches, contra los indios truchos. El diario El Tribuno se ha convertido también en una especie de adalid de desenmascaramiento de
de indios truchos, supuestamente indios truchos, como también lo mencionaba Jorge Lanata en su programa. Anoche yo venía en el ómnibus y capté una radio de Bahía Blanca, lugar progresista si lo hay, y no pude escuchar el nombre de la radio. Hablaba con el director de un museo regional que está en las afueras o a pocos kilómetros de Bahía, historiador el señor, quien hablaba de los mapuches buenos y los mapuches malos y los tehuelches buenos, repitiendo ese modelo maniqueísta, aunque trató de complejizar después la situación, que el siglo XIX fue complejo, etcétera, etcétera, pero eso está permanentemente vigente en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, este tema de la ley es un problema quizás mucho más amplio, ¿no? Que está relacionado con la confrontación y cruces entre, por un lado, el proceso de territorialización que señala o marca el Estado y la propia territorialidad indígena que desarrolla en su lucha y en sus estrategias de poder, y la avidez apropiadora que proviene de intereses privados varios, que son nacionales e internacionales. Algunas personas plantearon la necesidad de aprobar también una ley de propiedad comunitaria de la tierra. Esto, evidentemente, tácticamente es algo contraproducente, porque si se plantea al mismo tiempo que la prórroga de la ley va a jugar en contra. Yo creo que esto es para plantearlo más adelante, si bien en algún momento se discutió durante el gobierno kirchnerista, especialmente cuando se discutió el Código Civil, la reforma del Código Civil, pero creo que por el momento debería esperar. La ley, si bien hasta hace 2 años se la discutía por todos lados, ahora parece que todo el mundo está de acuerdo y pide, demanda y ruega que se prorrogue, ¿no? Cómo cambian los contextos de acuerdo a situaciones que son de cambio tan violento, tan marcado. Hay organismos varios que están pidiendo la renovación. Amnesty International incluso tiene un instructivo bastante interesante si alguien lo quiere utilizar para difundirlo. Asociación de Abogados Indígenas, ENDEPA, espacios académicos, las iglesias protestantes argentinas también, y hubo diversas declaraciones, incluso algunos a nivel internacional, incluso desde Brasil, donde están sufriendo más que nosotros, pero tuvieron un grupo de académicos con los cuales estamos vinculados y que trabajan esta problemática, emitieron también su declaración apoyando este reclamo de prórroga. La ley tuvo sus ventajas y logros, a pesar de las críticas que muchas veces se llevaron, quizás de una manera exagerada, aunque tiene falencias. Evitó desalojos, eso no cabe duda. Se realizaron algunos relevamientos, no en su totalidad, quizás en un porcentaje bajo en algunos casos. Hay que tener en cuenta lo que pasó en cada provincia, todo es bastante complicado. Hubo lugares donde se avanzó bastante, hubo otros donde casi nada, porque el enfrentamiento entre organizaciones y gobiernos provinciales fue muy fuerte, pero triplicó la inscripción de comunidades, permitió el reconocimiento de otros 10 pueblos originarios en la Argentina y estableció también una visibilización mayor de la problemática y muchas veces con mayor intensidad en los ámbitos locales, provinciales, departamentales, donde estos temas tienen una visibilidad y un contacto intenso. Se produjo también ciertas cuestiones vinculadas a discutir con la justicia, a discutir con los catastros, ¿no? Y hubo ejemplos claros de comunidades que lograron, por lo menos, evitar males mayores a los que están sufriendo permanentemente. Ahora se está hablando de que hay una nueva ley que se quiere sacar en reemplazo de esta, pero creo que es una cortina de humo para no aprobar la prórroga y después diluir o sacar una ley más disciplinante, porque creo que se plantea el disciplinamiento de los dirigentes que tienen que ser aceptados y reconocidos, las formas de su designación por parte del Estado, lo cual transgrede otras leyes, ¿no? Y lo que nos comentaban quienes están vinculados al ámbito parlamentario, que las discusiones y tironeos en torno a esto están totalmente preñados por el presupuesto, ¿no? Por los tiras y aflojes que existen entre provincias y nación, fondos, coparticipaciones, deudas, en fin.
Eso creo que puede llegar a definir las voluntades de quienes tengan que decidir a la hora de votar. Hace unos años, debe haber más ahora, había más de 200 conflictos por el tema de los territorios, la tenencia de la tierra y la estructura agraria. Oxfam, esa organización, daba, a referirse a la concentración de la tierra, decía que el 1% en la República Argentina concentra el 36% de la tierra. Básicamente estancieros y pools de siembra, aunque también hay proyectos neoextractivistas que también están involucrados. Pero básicamente se da esto de lo que algunos llamó el disciplinamiento de la geopolítica de la soja, ¿no? Que impuso un modelo de organización territorial a la medida de las empresas transnacionales. En el 2014 el 49% del territorio nacional estaba sembrado con soja. Y se da este bloque que se refleja también en el Congreso, algunos lo llaman el bloque agrario, ¿no? Donde se da esta alianza entre una élite política y económica, más las instituciones financieras, los bancos, y por otro lado las multinacionales, ¿no? Que permite asegurar políticas, marcos normativos y jurídicos y finalmente la represión. Sabemos que no existe esta forma de ajuste y de apropiación sin aplicar la represión. Y nuestro país está cediendo el control de los recursos estratégicos, eso lo sabemos, es una redundancia mencionarlo, blindando los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, hay citas, datos que no les voy a dar porque se va a hacer muy largo respecto a deforestación, a desertización, a la desaparición. Por ejemplo, el lago Coleo-Huapi en Chubut desapareció precisamente por la explotación de empresas petroleras y una empresa de Bulgeroni que se llama Frutos del Lago. Se ve que extrajo todos los frutos del lago porque se quedó sin agua. Ahí producían vino, cereza, pero también las petroleras se encargaron del vaciamiento de este lago, lo cual lo hace realmente terrorífico. El 80% de los territorios en poder de extranjeros son emprendimientos de mayor de 10.000 hectáreas, según las distintas regiones del país. Sabemos que las superficies dependen no es lo mismo 10.000 hectáreas en la meseta patagónica que en otras regiones mucho más ricas en cuanto al suelo, pero muestran el grado de concentración y de latifundismo de quienes han adquirido tierras bajo distintos mecanismos. El 6,07% de las tierras de la superficie total del país está extranjerizada. Y en el caso de la Patagonia, el departamento Cuyamen, que está en la voz de los medios ahora con el conflicto, hay más de un 15% en propiedad de extranjeros, en Bariloche el 30%, en Neuquén los departamentos Lácar el rango va de 30 a 60%, y el Coyoncura de 15 al 30%, en fin, hay datos así semejantes para otras regiones del país. Y otro aspecto que a veces se pueda mencionar, yo hablaba de que Macri va a lograr la unidad del movimiento indígena, pero evidentemente tiene un grupo de dirigentes, llamémoslo entre comillas, nuevos, que de algún modo se han adherido a esta especie de cruzada cultural de la ceocracia, ¿no? Basada en el emprendedorismo, ¿no? Meritocracia, estos empleados del yo, aceptando acríticamente el discurso hegemónico que plantea este proyecto para el campo indígena, donde incluso hay manifestaciones y discursos racistas. He escuchado dirigentes decir que, bueno, entre los mapuches de Cuyamen hay gente de ojos celestes, piel blanca, por lo cual, digamos, esa racialización impediría que puedan ser considerados indígenas. Lo terrible es que eso está presente en el discurso de algunos dirigentes, donde incluso tratan de desviar el interés de la política hacia el ámbito urbano, lo cual es interesante por un lado, porque nunca hubo muchas políticas vinculadas a los indígenas que tuvieran en cuenta la presencia urbana, que es mayoritaria, pero en estos momentos se trata de desviar el interés a la problemática rural, que es lo que está hoy planteando decisiones acuciantes, ¿no?
Bueno, encontramos toda una serie de cuestiones diversas que tienen que ver con el rol del Estado, ¿no es cierto?, la centralidad que tiene el Estado en la lucha política. Yo creo que en ese sentido no debemos perder de vista la posibilidad de reconstruir un proyecto de país y de Estado, ¿no? Luchando por estas disputas hegemónicas e ideológicas que permitan en algún momento profundizar la transformación social, incluso en el plano jurídico-legal, cuando por ejemplo, las organizaciones plantean el derecho a la autonomía, que en esta descalificación mediática implicaría estar al servicio de capitales británicos y separatismo, cuando en realidad autonomía solo se refiere a autogobierno y no a autodeterminación soberana, etc. Eso es algo totalmente estudiado y explicado con lujo de detalles. Pero lo que yo no quería dejar de mencionar es que permanentemente están produciéndose agravamientos. Mientras escuchaba a mis compañeros en el panel anterior, recibí unos mensajes de las organizaciones mapuches de Neuquén, que por un lado desmienten que hayan tenido un acuerdo con la Gendarmería, tal como lo mencionaba el diario Río Negro el 17 de septiembre, un diario de alcance regional, y manifestaron el allanamiento que sufrieron distintas comunidades, algunas cercanas, en este caso en Cuyamen, en Chubut, en la zona de Vuelta del Río, las familias Calfupán, Huilinao, en Neuquén, las comunidades de Quintriqueo, Painefilú, Raquitué y otras, fueron allanadas por la Gendarmería en la comunidad de Cuyamen. Hay reclamos de los organismos de derechos humanos. En este allanamiento al territorio no permitió el ingreso de la abogada de los familiares de Santiago Maldonado y tampoco permitió que participara su hermano, que estaba acompañado por la abogada. Evidentemente nos encontramos no solo ante la judicialización de la protesta, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en todos los ámbitos, sino también en el uso de la ley por fuera del Estado de Derecho y por fuera de las prácticas democráticas. Esto se intensificó ahora, pero no es reciente. En Patagonia, hace 20 años, había 50 dirigentes procesados por distintas acciones supuestamente ilegales que tenían que ver con recuperaciones territoriales, bloqueo de caminos y reclamos diversos. Yo creo que voy a dejar acá y para que podamos intercambiar, que puedan realizar preguntas e incluso, si les parece, podríamos hacer algo que se está haciendo en todos lados, que es aquellos que estén de acuerdo, de sacarnos fotos. Yo tengo varias fotocopias de uno de estos, de la hoja que reclama la prórroga de la ley, y subirlo a las redes sociales, que se está haciendo desde las comunidades, las organizaciones, las escuelas, universidades, barrios, etc. Aquellos que estén de acuerdo podemos hacerlo y sería un granito de arena que podemos aportar a este reclamo. Y bueno, dejo aquí y espero en los comentarios y preguntas de ustedes. Bueno, entonces vamos a sacarnos una foto. Acá hay una pregunta ahí. Por ejemplo, el tema de los partidos tradicionales. Los partidos Tradicionales. A un problema nuevo, a un contexto nuevo, ¿usted cree necesario la creación de partidos nuevos o es necesario que se vuelva a discutir el papel de los partidos políticos? es una pregunta complejísima, ¿no? Estamos viendo que hay una crisis de los partidos políticos en la Argentina. Por eso vemos que
ciertos agrupamientos o alianzas se realizan con nombres nuevos, de acuerdo a contextos o disputas, no sé. La verdad que en la medida que estas nuevas alianzas puedan servir, creo que pueden ser de utilidad. No sé si existe la posibilidad de reconstruir lo que existía como partido político hace algunos años, ¿no? El peronismo es una confederación de intereses diversos, provinciales, regionales. El radicalismo prácticamente ha desaparecido, cooptado por el macrismo. No sé, no tengo idea. La verdad que es una situación realmente muy de gran transformación en los últimos tiempos, ¿no? Veremos cómo sigue, pero... Me dice Juan que la conferencia de Fernando Balbi mañana va a tener que ver con esta cuestión, así que él es más idóneo para esta cuestión. Sebastián. Vos, Ivy, comentaste la cuestión de los peritajes, ¿no? Como una forma, digamos, de acción, y yo te quería preguntar, eso, digamos, es en términos de una demanda específica, ¿no? No es en el sentido más proactivo que se podía hacer, y sí recuerdo que hace pocos días Sebastián Valverde circuló un material que habían realizado que para mí fue de mucha utilidad para poder discutir, digamos, o sea, con gente que conozco y que tenía, digamos, o sea, todas ideas acerca de la cuestión indígena y el conflicto mapuche en particular. Sí. Entonces, ¿cómo pensás, digamos, o sea, que de acá en adelante se puede, digamos, avanzar en ese tipo, digamos, de producciones que me parece que tienen mucha utilidad en esto que vos mismo planteabas, qué estrategia nos damos para poder visibilizar el conflicto y visibilizar lo endeble del discurso, digamos, o sea, de estigmatización, ¿no? Que en realidad, digamos, o sea, hay una base ahí para operar, me parece. Sí, yo creo que sí, que es valioso. Sí, esos trabajos tienen que ver con cooperaciones conjuntas que Sebastián Valverde en ese caso, o los equipos en general hemos hecho con organizaciones, básicamente con comunidades también, con comunidades y organizaciones en función de algo que era reclamado o que era necesario en determinado momento, como pudo haber sido la necesidad de visibilizar al indígena urbano. Entonces se hizo un dossier pequeño para difundir eso en todos los ámbitos. Por ejemplo, hubo gran interés cuando hicimos el de refutar esa idea de que los mapuches son chilenos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Bariloche lo tomó con mucho... Casualmente, lamentablemente terminó su gestión la persona que estaba en ese cargo, pero le resultó de sumo interés para poder utilizarlo en su trabajo cotidiano. Creo que está en esa búsqueda de lenguajes simples, de lenguajes incluso donde puede intervenir lo audiovisual. Yo creo que hay que incursionar por ese lado y con los que saben esto, que son los más jóvenes especialmente, ¿no? Y que nos pueden ayudar a establecer ejes de trabajo que, por ejemplo, esa gacetilla o el instructivo que elaboró Amnesty, que medio lo copiamos para difundirlo después más breve y enviarlo por correo electrónico y todo eso, lo hizo gente que con gran conocimiento de marketing y de manejo de las redes y de toda una serie de cosas que, bueno, muchos no conocemos, y creo que es imperioso utilizar y aprender, ¿no? Un aspecto que vos abordaste tiene que ver con los nuevos dirigentes, ¿no? Y me pareció interesante porque lo abordaste a la inversa, nuevos dirigentes que estarían como más incorporando un discurso autoemprendedor. Del Estado coach, como claro, dijo Sebastián. ¿Qué apreciación tenés de otro tipo de... ¿Qué apreciación tenés sobre los dirigentes jóvenes en general? ¿Qué lugar están ocupando en estas articulaciones de defensa territorial? Y bueno, es interesante, es una buena pregunta, porque de hecho hay distintas formas de expresar cierta identidad y ciertos reclamos, que pueden coincidir o no. Me refiero generacionalmente, los más jóvenes. Por ejemplo, hay un grupo musical en Neuquén que se llama Puelcona, que significa guerreros del este en la lengua mapuche, que son hijos de dirigentes jóvenes, no más de 30 años, que hacen música ska, rock,
cumbia, chamamé, instrumentos musicales mapuches, y las letras están relacionadas con los reclamos sobre... Hay un tema que se llama Malditas Petroleras, otro está referido a la educación, otro habla de ser clandestinos en su propia tierra, en fin, toda una serie de argumentos que lo hacen diferente a la forma en que, por ejemplo, sus padres trabajaron y se formaron como dirigentes, con otras experiencias de otras épocas políticas, ¿no? De haber trabajado como sus padres como dirigentes de sindicales o haber sido miembros en algún momento de las comunidades cristianas de base o cualquier otra instancia o de partido político. También se daba, por ejemplo, el hecho de reivindicarse como mapuches, grupos juveniles, adolescentes, algunos denominados mapurbes y mapuheavy, ¿no? Vinculados al heavy metal, y también planteando su situación y su particularidad como mapuches en un ámbito más que nada de Bariloche, eran esos grupos, y la realidad urbana, por ejemplo, dirigentes que me contaban en Chile, incluso una vez participé en una ceremonia que hicieron en el Gran Santiago de hacer el guillatún en un parque o en un terreno baldío, para ciertas autoridades tradicionales, ancianas de los mapuches, era una herejía total, y para ellos era lo más natural porque si tenemos un rehue móvil, llevamos el rehue a la plaza, al Parque O'Higgins, hacemos la ceremonia y lo traemos a casa y no hay ningún problema. Bueno, ese tipo de discusiones son interesantes porque muestra que no hay una única forma de entender un proceso identitario, sino que son múltiples, complejas, y pueden tener celular, binocular, y manejar computadora. En realidad, escuchando un poco el recorrido de la jornada de hoy y las temáticas que se abordaron, a mí me parece que hay un hilo conductor que tiene que ver con la discusión y la disputa de sentido que se da en cada una de las discusiones que se fueron dando, tanto en el caso de lo que pasa con aquellas personas que están en búsqueda de su identidad, que hoy hablamos de la fragilidad de los derechos, por ejemplo, o de lo que pasa en torno a los movimientos sociales o a la organización en cooperativas, y cómo se abordan esas problemáticas con el caso de los trabajadores, las trabajadoras cartoneros, o lo que pasa también con la organización Tupac Amaru en relación a los movimientos sociales, incluso la criminalización, la demonización, la persecución. Y esto mismo que está planteando vos, pensándolo, bueno, me parece que hay un hilo conductor ahí que tiene que ver con los sentidos, y yo me quedé pensando y no lo iba a plantear porque uno siempre tiene miedo de que lo que vaya a plantear no tenga demasiado sentido. Pero justamente, hablando en términos de sentido, yo no sé si estamos ante la fragilidad de los derechos, como se planteó hoy, o efectivamente estamos ante la fragilidad de los sentidos, porque hay una disputa constante de sentidos, claramente, y que, por ejemplo, a mí me sorprende que nosotros sigamos hablando, por ejemplo, de la campaña del desierto. Y me parece que entre los que estamos acá tenemos serios cuestionamientos a cómo se ha conceptualizado esa idea y cómo se ha manifestado, e incluso podemos tener la posibilidad de ser críticos cuando escuchamos al ahora ex ministro de Educación, candidato a senador de Cambiemos, Bullrich, diciendo que hay que hacer una segunda campaña del desierto en términos educativos. Sin embargo, él, siendo ministro de Educación y siendo candidato, es capaz de mencionar la idea de campaña del desierto como si no fuese cuestionado. Y digo, sí es cuestionado, pero digo, hay una aceptación en ese sentido, y pensaba también en algo que se mencionó hoy temprano, en cuál era, cómo hacer para que la antropología y la investigación antropológica se difunda, se divulgue, y pueda no solo difundirse y divulgarse entre otros públicos, si se quiere, que no seamos estrictamente o que no sean estrictamente los académicos, pero digo, es posible pensar que estamos ante una fragilidad de los sentidos más que una fragilidad de los derechos, y que es difícil, digamos, esa disputa de sentidos, que es la que hace que, depende de las coyunturas y específicamente de las coyunturas políticas, esos sentidos sean tan débiles que los derechos se debilitan en definitiva. No sé, yo creo que estamos ante una situación de fragilidad y vulnerabilidad cada día creciente, en sentido, en derechos, en seguridad, en todo.
Respecto al acceso y la posibilidad de comunicar, yo creo que es fundamental, pero es muy difícil. Últimamente ha sido cada vez más difícil. Nosotros, nosotros, el equipo con el que trabajo, ya desde hace años que a veces surgen ese tipo de noticias o comentarios referidos a que los mapuches son chilenos o cosas por el estilo. Y muchas veces nos cuesta acceder incluso a los medios progresistas, digamos, para poder transmitir nuestras ideas, aunque sea brevemente. Eso no sé a qué se debe, pero hubo épocas donde había una mayor visibilidad y demanda de la sociedad por estos temas. En estos días a muchos de nosotros nos han llamado de innumerables radios, FMs o sitios de internet o incluso medios importantes internacionales como Deutsche Welle o cosas por el estilo, pero después no. Y en otras épocas era más frecuente el interés de los medios por cada tanto, aunque fueran notas de color, buscar información sobre los pueblos originarios, incluso el tratamiento que le daban los medios, no digo La Nación, pero por ejemplo Clarín, si yo que tengo la manía de guardar recortes viejos, que después me olvido que los tengo y no me sirven, pero a veces he encontrado algunos que realmente eran notas muy interesantes desde alguna perspectiva inclusiva, plural, etc. Cosa que no ocurre en la actualidad. Hoy hay todo un lineamiento sumamente direccionado a demonizar, a criticar, a acusar, a excluir, incluso a negar derechos. Si se le niega derecho a alguien, bueno, la violencia es lo inmediato. Y ahí están mostrando encuestas, yo no sé cuán valederas son, pero ayer leía una que es realizada por, creo que un grupo de la Facultad de Ciencias Sociales, donde creo que era el 30% de los encuestados bonaerenses pensaban que todo esto de Santiago Maldonado era algo para perjudicar al gobierno de Macri, ¿no? Entonces, son discursos que permanentemente cobran vigencia y, bueno, es difícil enfrentar a estos pulpos cuando las posibilidades de que alguien lea una nota en internet, bueno, sitios visitados por cierto número de gente, pero hay programas de televisión o las tiradas que tienen los diarios, cada vez tienen menos, pero igual son muy importantes. 300.000 ejemplares de Clarín es mucho, ¿no? O el rating televisivo.